Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos en este momento a hacer un análisis de la filosofía de Carlos Marx, ya en la alienación, ¿cierto? En el desprenderse, en el despojarse, ¿sí? Pero una alienación del trabajo, ¿sí? Vamos a hablar un poco si es importante para este señor de que el ser humano trabaje o qué sucede con el trabajo, ¿cierto? Recordemos que hay eh, imperando dos tipos de clases sociales, lo que es la burguesía y el proletariado, ¿cierto? El proletariado es el que vende, ¿cierto? Su fuerza de trabajo para poder subsistir. Bien, vamos a analizar un poco esta situación que nos plantea Carlos Marx, ¿sí? Y recordemos que es muy importante de que la filosofía de él se comprenda. Bien, eh, data de 1818 al año de 1883, ¿sí? Aproximadamente unos 65 años, unos 60, sí, más o menos 65 años, ¿ok? Eh, Vamos a ver, la alienación del trabajo. El obrero se vuelve tanto más pobre cuanto mayor sea la riqueza que produce. Esto me hace acordar de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. ¿Sí? ¿Quién era el amo? ¿Quién era el esclavo? ¿Quién produce la materia? ¿Quién trabaja la materia? Sí, es el esclavo, es el amo. ¿Sí? Recordemos que en Hegel quien trabaja la materia es el esclavo. El amo está simplemente confinado al ocio, al placer, al gozo, a alimentarse lo que el amo, el esclavo le lleva, y quien trabaja la materia es el esclavo. Bien, entonces aquí en esta alienación del trabajo para este gran personaje como lo es Carlos Marx, ¿sí? No va a, en primera instancia a decir de que este señor pasa de la crítica del cielo, es decir, de la crítica de la religión, pasa a lo que es la crítica de la tierra, es decir, hacia una crítica de lo que vemos aquí en nuestro contexto, lo que hay aquí alrededor de nuestra diario vivir. Bien, ¿qué encuentran más? Ok, en primera instancia tenemos que decir que no encuentran, ¿cierto? Un ser humano que se haga o que se realice, ¿cierto? Transformando o en su efecto humanizando. Cuando hablamos de humanizar es de contribuir hacia la formación del ser humano, ¿cierto? A los procesos de transformación, a los procesos de formación, ¿cierto? Más no encuentra eso, es decir, no encuentra un ser humano, los seres humanos que se hagan o que se realicen transformando, humanizando, ¿cierto? Pero solos no, sino que se transformen o que se humanicen junto con los demás hombres, ¿cierto? Lo que produce de que la naturaleza en este sentido de necesidades, ¿cierto? Que se realice con otros hombres, que se transforme o que se humanice con otros hombres ya de una óptica de la naturaleza en el sentido de las necesidades, es decir, qué necesidades tiene el hombre para humanizarse, qué conceptos maneja, qué proyectos tiene, qué planes del mismo hombre tiene, ¿sí? Él no encuentra eso, Marx no encuentra eso, no encuentra de que el hombre se transforme o se ayude mutuamente para realizarse, para encontrarle sentido, a encontrar, satisfacer necesidades, conceptos, proyectos, en fin, no, Marx no encuentra eso. Lo que Marx va a encontrar, ¿cierto? Lo que sí encuentra son hombres alienados, ¿sí? Recordemos que alienarse significa ceder, vender quizás, privarse de algo. Y en su efecto, alienarse es expropiarse, es decir, zafarse de sí mismo. Entonces lo que Marx encuentra no son hombres o seres humanos que se transformen o se humanicen los unos con los otros, sino que lo que él va a encontrar son hombres alienados, es decir, expropiados de sus propios valores de hombre, ¿sí? Es decir, que no tengan ese sentido, que no tengan ese direccionamiento, que no tengan esa comprensión propia como tal de esa concepción de valores del ser humano, ¿cierto? ¿Debido a qué? A la explotación o a la alienación del trabajo. Es decir, prácticamente el trabajo en el proletariado, ¿cierto? Es expropiarse los valores de los hombres. Entonces recordemos que lo que Marx pretende es crear una sociedad de hombres libres e iguales, ¿cierto? Entonces se va prácticamente a expropiar de esos valores, ¿cierto? De esos valores que debe tener el hombre. No, eso es lo que él encuentra, es una expropiación, ¿cierto? Prácticamente una alienación de los hombres, hombres alienados
que se desprenden de sí mismos, desprenden de su esencia, de sus valores, y obviamente debido a que a la explotación o a la alienación del trabajo, ¿sí? Entonces observemos que este hombre, ¿sí? Este ser humano, como estamos viendo en pantalla, este ser humano puede vivir humanamente, dice, puede vivir humanamente, hacerse en cuanto hombre, es decir, realizarse como hombre, puede vivir humanamente si humaniza la naturaleza de acuerdo con sus necesidades. Entonces, humanizar la naturaleza, es decir, humanizar a los propios seres humanos, humanizarnos los unos a los otros, comprendernos los unos a los otros, valorarnos los unos a los otros, comprender las necesidades de los unos y de los otros, ¿cierto? Entonces, se humaniza, ¿cierto? Para poder vivir humanamente, es decir, para hacerse hombre en cuanto hombre, hay que humanizarnos, ¿cierto? Hay que humanizar la naturaleza de acuerdo a las necesidades y sus ideas. ¿Sí? El objetivo de una sociedad es hombres libres y hombres iguales. Entonces, para humanizarnos, para vivir como humanos, se necesita humanizar la naturaleza de acuerdo con sus necesidades y sus ideas, junto con los demás hombres, obvio. Entonces, no quiere decir que el hombre se haga hombre de manera solitaria, sino que el hombre se hace hombre con la ayuda o la intervención de la otra persona, ¿sí? Obviamente aceptando sus necesidades, obviamente comprendiendo sus ideas. Es a partir de ahí que el ser humano puede vivir en cuanto hombre o en su efecto hacerse humanamente. Entonces encontramos que el trabajo social es antropógeno, es decir, que sirve para distinguir al hombre de los demás animales. Es decir, el trabajo es antropógeno, es decir, que sirve para distinguir al hombre, ¿cierto?, de los demás animales, ¿cierto? ¿Por qué es importante de que el hombre acepte y comprenda que en el otro puede encontrar un medio o puede encontrar un mecanismo para humanizarse? Obviamente él no se va a humanizar solo, sino que él necesita de la otra persona para, ¿para qué? Para hacerse persona, para hacerse humano, ¿cierto? Entonces, es importante reconocer que el trabajo es antropógeno, ¿cierto? Y cuando decimos antropógeno, ¿cierto? Se refiere a los efectos, a los procesos o materiales, ¿cierto? Del resultado de las actividades humanas, ¿cierto? De las actividades humanas. Al mismo tiempo el ser humano puede transformar la naturaleza hasta convertirla en su propio cuerpo inorgánico, ¿sí? Miren la capacidad que tiene el ser humano para vivir humanamente, tiene que humanizar la naturaleza de acuerdo a sus necesidades, ideas y con la ayuda de los demás. El trabajo es antropógeno, es decir, que lo ayuda a diferenciar de los demás, especialmente los animales, puede transformar la naturaleza hasta convertirla, ¿cierto?, en algo que llama él como convertirlo en su propio cuerpo como algo inorgánico. Bien, ¿qué es importante resaltar en este momento? Ok, vamos a ver que si contemplamos la historia y la sociedad, es decir, Marx lo que va a hablarme es de una historia, de presentarme la realidad como tal, la realidad que está presente, este señor va a decir, vamos a contemplar la historia. Sí, vamos a contemplar la sociedad. Y si contemplamos esto, vamos a encontrar que el trabajo tiene dos factores. Primero, el trabajo no se hace por la necesidad de apropiarse de la naturaleza exterior y plasmar en ella las ideas y proyectos. Ese no es el objetivo del trabajo, ¿sí? El trabajo no se hace por la necesidad de apropiarse de la naturaleza exterior, ¿sí? No hay nada exterior, ¿cierto?, para plantear ideas o proyectos. Pero sí, ¿cierto?, el trabajo es que el hombre trabaja por pura subsistencia, ¿sí? El hombre trabaja por pura subsistencia, es decir, veníamos hablando del proletariado, hablamos que el proletariado vende su fuerza de trabajo para poder subsistir. Entonces el trabajo lo que va a hacer en el hombre es ayudarlo a subsistir, ¿sí? Ayudarlo a subsistir en este mundo, en esta realidad como tal. Bien, la propiedad privada, encontramos un término bastante interesante en Karl Marx, y dice que esta propiedad privada basada en la división de trabajo es lo que va a convertir este trabajo
en algo obligatorio. Claro, el dueño, que es la burguesía, quien tiene los elementos los medios de producción, los dueños de todo, es una propiedad privada y obviamente ellos necesitan que produzcan, que su empresa o que sus máquinas tengan una producción y los responsables de esa producción es el proletariado, es decir, el hombre es el que se sacrifica, es el hombre quien entrega su fuerza para construir trabajo y esas ganancias obviamente van a llegar a la burguesía. Entonces, obviamente el trabajo se convierte en algo obligatorio. El hombre, como es el que está trabajando, ¿cierto? Pasa a recibir el nombre del obrero, ¿sí? Y el obrero se ve alienado, ¿cierto? De la materia prima. Es decir, el hombre se desprende de sus capacidades, de sus valores, de su esencia, para entrar a alienarse con la materia prima. También son alienados los instrumentos de trabajo. Prácticamente el hombre tiene que estar en función de su trabajo. A la burguesía no le importa si el hombre sufre, no le importa si el hombre tiene alguna necesidad, simplemente trabaja y para eso se le paga, para eso se le entrega un reconocimiento y obviamente usted tiene que cumplir su fuerza física o su fuerza mental es a partir de una producción, esa producción en la que le compete o le corresponde la propiedad privada para que la propiedad privada tenga ganancias, tenga beneficios. Por lo tanto, el trabajo se convierte como en algo obligatorio. Este obrero, ¿cierto? Se le arranca el producto de su trabajo, ¿sí? Lo que él hace con sus manos, con su fuerza, con su intelecto, se le arranca, ¿cierto? Y eso obviamente produce su trabajo. Y obviamente que va a conducirnos mediante la división del trabajo, se le mutila la creatividad y su humanidad. Es decir, el hombre lo que hace con su trabajo, con sus manos, con su fuerza, se le arranca y prácticamente al arrancársele se le está otorgando la mutilada o la mutilidad de la creatividad, es decir, se le está anulando la creatividad, se le está anulando la humanidad, es decir, el hombre no puede expresar creatividad porque las cosas tienen que ser como son y él no puede salirse o desencajarse de esa situación, él tiene que responder tal cual como está planteado y obviamente se le arranca para que no tenga creatividad y como no tiene creatividad, obviamente tampoco va a tener su humanidad. Al mismo tiempo, este obrero es una mercancía en las manos del capital. Es un factor, o sea, el hombre no es, el proletariado no es observado, el trabajador, el obrero no es observado como un factor humano, sino como un factor capital, es decir, ganancias. No tiene en cuenta sentimientos, no tiene en cuenta situación personal, sino que simplemente es una máquina que va a explotar las calidades humanas y físicas laborales de la persona. No se le tiene en cuenta para nada, sino que obrero es sinónimo de capital, de producción, de dinero, hablemoslo en nuestro contexto actual. Entonces, la alienación del trabajo, ¿cierto? Nos va a decir que el trabajo es externo al obrero, el trabajo es externo al obrero, no pertenece a su ser, ¿sí? No es que pertenezca el trabajo al obrero, sino que es algo externo. En esta alienación del trabajo no se fortalece su trabajo, antes bien se le niega, es decir, trabaje más, se le paga menos, pero obviamente ese reconocimiento se cree que es justo y si le sirve bien, si no, pues mire a ver cómo hace para subsistir. La alineación del trabajo, el hombre no, el obrero no está satisfecho, sino que está infeliz, obviamente es subordinado, explotado, en fin. El obrero no es libre de energía física y espiritual, sino que es una extenúa su cuerpo y destruye su espíritu, es decir, explotan su cuerpo, explotan su espíritu, no tienen en cuenta nada, sino solamente producción del capital. El obrero solo se halla a sí mismo fuera del trabajo, pues dentro de él se encuentra fuera de sí. Es decir, el obrero para encontrarse a sí mismo tiene que estar fuera del trabajo, ¿sí? Pero entonces la pregunta del millón es, si no trabaja, ¿cómo subsiste? Y la otra pregunta es, ¿vale la pena ser explotado? Entonces, hoy en día vemos que todo ha cambiado. Obviamente ya hablamos de un talento humano, de un reconocimiento a sus capacidades intelectuales y humanas en las empresas. Pero en ese entonces no era tenido en cuenta esto, sino simplemente
factor capital era la mercancía y la mercancía era el obrero. El obrero es como una mercancía y si sirve bien y si no, chao. Entonces podemos decir que el ser humano, los obreros, ¿sí? Primero el ser humano solo se siente libre en funciones animales. Oh, interesante. O sea que el ser humano se va a sentir libre en las funciones animales. Bueno, si hablamos de las funciones animales, me hace acordar de Aristóteles cuando hablaba del alma sensitiva, vegetativa y racional, ¿sí? Cuando hablaba del alma vegetativa, sensitiva, perdón, eran los animales, los instintos, la alimentación y toda esta cuestión. Luego entonces, estas funciones animales es como comer, beber, procrear, vivir en una casa, vestirse, ¿sí? Luego dice que se siente solo un animal en funciones humanas, es decir, en el trabajo. O sea que el hombre es un animal cuando trabaja la materia prima, el amo y el esclavo. Hegel, Marx, alguna similitud, alguna diferencia. Es interesante comprender de que para Marx solo se siente un animal en funciones humanas, ¿sí? Y se siente libre en funciones animales, es decir, el hombre se siente libre cuando está alimentándose, cuando está procreando, cuando está bebiendo, cuando vive en una casa, cuando se tiene con qué vestirse y se siente un animal en funciones humanas, es decir, cuando tiene que estar en el trabajo. Entonces, para finalizar esta gran enseñanza de la alienación, el desprenderse por entregarse al trabajo, vemos que la alienación del trabajo hace que el obrero se vuelva. Vamos a ver cómo se vuelve el obrero. Tanto más pobre, cuanto mayor sea la riqueza que produce. Es decir, a mayor riqueza, se vuelve más pobre. Cuanto más produce, menos tienen para consumir. Obvio, más produce, él no va a tener ganancias. Él tiene algo estipulado mínimo, cierto poco que le llega a él y todas esas ganancias que es para los dueños, para la burguesía. Cuanto mayor produce, menos valor y menos dignidad posee. O sea, que el hombre a mayor cantidad de producción va perdiendo su valor, va perdiendo su dignidad. Increíble. Cuanto más hermoso sea el producto, más se deforma el obrero. Claro, el obrero tiene que cumplir, sí o sí tiene que cumplir con lo que está establecido, en lo que está trabajando, ¿sí? Entonces es entregar una fuerza, es entregar su vida, es entregar todo su ser a ese trabajo y no puede mirar para ningún lado, ¿cierto? Entonces es algo interesante, cuanto más hermoso sea el producto, más se deforma el obrero. Cuanto más poderoso sea el trabajo, él se vuelve más impotente, es decir, no es, podrá ser muy poderoso su trabajo, muy fuerte su trabajo, pero obviamente su capacidad es cortada, es rechazada, es con límites y por eso se vuelve más impotente. Cuanto más espiritual sea el trabajo, el obrero se vuelve más material y más esclavo de la naturaleza. La religión es el hombre del pueblo. Más espiritual sea su trabajo, es decir, se vuelve más material y más esclavo de la naturaleza. Wow, contextualizando esta enseñanza de esta alineación del trabajo, cabría en esta oportunidad preguntarnos entonces los líderes religiosos, católicos, no católicos, en fin, al ser grande su trabajo espiritual, se vuelve más materialista, se vuelve esclavo de la naturaleza, ambiciones, en fin, esto es un debate que valdría la pena realizar. Ok, entonces, mire que la alineación del trabajo nos plantea unos parámetros, ¿sí? Y todo esto nos va a conducir, ¿cierto? Esta alineación del trabajo, todo esto nos va a conducir entre más produce, menos consume, entre más valor produce, disminuye su dignidad y su valor, entre más poderoso, más impotente. Todo esto va a conducir a qué? Prácticamente nos va a conducir, dice, a comprender que esta situación en la que el hombre se transforma en bestia, ¿sí? Prácticamente dice Marx, el hombre en esta situación se va a transformar en una bestia, se supera en la lucha de clases, ¿sí? En la lucha de clases que va a eliminar la propiedad privada y el trabajo alienado, ¿sí? Esta bestia en la cual se convierte el hombre de tanto trabajo, es decir, el trabajo debe buscar una dignidad del ser humano y recordemos nuevamente que lo que pretende Marx es crear una sociedad de hombres libres e iguales, ¿sí? Entonces, se supera esa transformación de esta bestia en la lucha de clases para eliminar ¿qué?
la propiedad privada. Cuando se elimine la propiedad privada, el hombre deja de ser una bestia y va a convertirse en un ser libre y a empezar a producir o a realizarse como tal. Y obviamente el trabajo alienado. Bien, esta es una enseñanza de Carlos Marx, ¿cierto? En lo que era la alienación del trabajo. El obrero se vuelve tanto más pobre cuanto mayor riqueza, ¿cierto?, sea la que produce. Entonces, espero que hayamos comprendido un poco más la enseñanza de la alienación del trabajo en Carlos Marx. Nos veremos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Chao, chao.